Recta final del programa, esto es Andalucía Debate. Fijaos, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's, parece una marca de frigoríficos, pero no, es una agencia de calificación, castigó ayer a Andalucía. Almudena, ¿por qué? La situación de la economía andaluza lo vamos a abordar en esta recta final de nuestro programa de hoy, en este tercer bloque, porque conocemos que la agencia Standard & Poor's ha rebajado la calificación de la deuda de la región debido a la debilidad presupuestaria, según apunta, del año 2011 y también del próximo 2012. Una noticia que coincide con la que conocimos ayer, que España ha superado los 450 puntos básicos. Vamos a ver y a desgranar en el siguiente vídeo todas las claves económicas. La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's ha anunciado una rebaja de la deuda andaluza con perspectiva negativa. Así, la rebaja desciende desde el AA negativo al A positivo. En un comunicado, la agencia explica esta rebaja en que prevé que Andalucía tenga unos resultados presupuestarios débiles en 2011 y 2012 como consecuencia de las desviaciones presupuestarias causadas por menores controles sobre los gastos operativos e inversiones más altas de las previstas. También sustenta su opinión en que la gestión financiera se ha debilitado y considera que las contingencias son más altas que las estimaciones anteriores. Para hacer la estimación del déficit presupuestario de Andalucía, Standard & Poor's considera los ingresos procedentes de operaciones de venta de patrimonio y posterior alquiler, que calculan en 450 millones para 2011, como deuda en lugar de como ventas de activos. Una información que llega el mismo día de la prima de riesgo española, el sobrecoste que exigen los inversores por comprar los bonos español en vez de los alemanes ha marcado un máximo histórico al superar los 450 puntos básicos. Apostar por la deuda de España o el resto de países llamados periféricos de la zona euro implica un mayor beneficio para el inversor a cambio de asumir un mayor riesgo. Javier Martínez, economista. Pues nada, acláranos esta situación, Javier, por favor. El día de ayer y hoy la continuidad, los mercados siguen reflejando esa tendencia, ha sido para Europa, en global, nefasto. Exceptuando Finlandia, Estonia, Luxemburgo y Alemania, todas las primas de riesgo de todos los países han subido. Francia se quedó ayer en torno a los 200 cuando nosotros estábamos en los 400 y pico. Bueno, ¿qué implica eso? Eso lo que está implicando es que al tener que pagar un sobretipo de interés por esa situación de desconfianza en el mercado, eso va a hacer que la deuda a través de la cual nos estamos financiando en nuestro déficit público, que es la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos, la vamos a tener que pagar más cara. La deuda pública normalmente es un efecto que se ve a largo plazo. Estamos endeudando a próximas generaciones. A nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos. Estamos endeudando a nuestros hijos. Exactamente. A nuestros nietos. Aquí, además, sobre todo con el caso andaluz que has comentado, Agustín, ocurre una cosa, y es que las previsiones de crecimiento económico no son buenas. La confianza para el inversor deriva de que si un país o una región, como es el caso de Andalucía, tiene perspectivas de crecimiento, bueno, pues esas perspectivas de crecimiento van a garantizar en cierta manera de que estos señores van a pagarme el papelito, el título, a través del cual le he prestado dinero. Esos datos no son para nada esperanzadores. Incluso algo de optimismo, o una luz de optimismo, que nos pone un poco más en una situación real, es el informe estratégico para España y Portugal que lanzó el Banco Santander antes de ayer, en el cual decía bueno, pues que la situación en España pues preveía un crecimiento, si había cambio político y además se ejecutaban ciertas medidas, un crecimiento del 0,7%. Para nosotros, a todas luces, es insuficiente todavía ese nivel de crecimiento. Pues por la ley de Ockham, bueno, es algo que manejamos los economistas, la relación entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y la generación de empleo. Necesitamos un crecimiento superior al 2%. Este nivel de endeudamiento pues nos lleva a más necesidad por parte del Estado de financiarse mediante deuda pública, afecta al ciudadano, porque lo que está haciendo es taponar el crédito de las entidades financieras. Las entidades financieras están destinando muchos activos, porque son rentables, ¿vale? A un 5%, un 5% a 12 años y a 10 años en torno a un 7%, pues hace rentable invertir ahí, con lo cual el dinero no se destina directamente a las economías domésticas y a las empresas. Ese es un panorama a nivel global. Como muy bien comentaba Luis en otros extremos, que estamos globalizados, que aquí hay un problema. Nosotros estamos viendo una crisis global, principalmente de Europa, porque el mercado geoestratégico, o sea, la concepción del mundo que tenemos está variando. Están creciendo otros países y a partir de ahora Europa no va a mandar tanto en el entorno mundial, tiene que saber adaptarse a una nueva situación, pero tenemos un problema de instituciones.
de que aquí nadie dirige, somos Europa, tenemos una moneda única, pero a nadie se le ha ocurrido tener un gobierno fiscal único, una política económica fuerte única. Entonces, son las consecuencias que estamos pasando ahora. Esa es la crisis que estamos viendo a nivel globalizada, y otra la interna nuestra. Esos problemas estructurales que hacen, bueno, que somos un poquito, el otro día Miguel Velasco en otro acto, un periodista de Onda Cádiz, decía que somos como una casita de adobe. En cuanto viene un poco de vientecito nos caemos. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras no son sólidas. Muy bien explicado, ¿eh? Sí, Muy bien explicado. además, Muy bien al final... explicado. Bueno, es tanto, también lo has hecho, Javier, que yo me voy a Australia. Como yo decía. Yo me voy a Australia. No sé qué vais a hacer vosotros. No es el momento, Agustín, yo creo que es el momento de confiar. Si eres especialista, yo, Javier, te preguntaría lo siguiente. Hasta hace, yo creo que aproximadamente 7 meses, nadie sabía lo que era la prima de riesgo. La prima de riesgo. Yo creo que tan importante no puede ser como si hasta hace 6 meses no hemos oído hablar de ella. ¿Es el único criterio que puede dar lugar a una hipotética intervención o hay otros componentes, otros criterios condicionantes económicos que conjuntamente conlleven esa decisión? Porque lo que la prensa nos está dando a entender es que la prima de riesgo es el único punto que indefectiblemente nos lleva a la intervención. Yo creo que no es así, pero me gustaría que tú lo explicaras. Sí, lo que ocurre es que la prima de riesgo para el inversor es el piloto, el sensor, la muestra de toda la situación económica a nivel global. Si no se genera confianza, si no se generan posibilidades de perspectiva de solución y de crecimiento, indudablemente el inversor, como va a correr más riesgo, porque puede ser que no le devuelvan esa deuda, va a exigir una mayor rentabilidad. Pero acierto contigo que la prima de riesgo no debe ser el único indicador, ¿vale? Las políticas de ajuste y la intencionalidad con la cual se haga, por eso antes se comentaba muy bien que hay que tener un discurso firme con respecto a Europa, es decir, bueno, somos conscientes de los problemas que tenemos, de que estamos aquí para cumplir, que estamos aquí para esforzarnos, porque España yo creo que ha sido un magnífico ejemplo. Creo que a nivel mundial, en 2 momentos clave, en un periodo de tiempo muy corto, como ha sido la transición española y como ha sido el milagro del crecimiento español, ¿no? Eso nos avala, eso nos avala a que tenemos, antes te decías que te ibas a Australia, digo, no te vayas, Agustín, y si hace falta gente como tú, todos, hoy tenemos que estar todos aquí, juntos. Ese coraje, ese espíritu, ese sacrificio, ¿no? Y bueno, esos seres. Bueno, también los estamos salvando porque así ya dejan de costarnos dinero, ¿no? Pero muy bien, como dice Luis, la prima de riesgo es un indicador general, pero hay más cosas por debajo. Lo que agrava la situación de España es que tenemos una prima de riesgo elevada, pero además que hasta ahora no hay nada que le dé al inversor la confianza o a los mercados la confianza de decir, bueno, están en la ruta, se están sentando las bases para que esto salga adelante y funcione. ¿No son más importantes, por ejemplo, la reducción del déficit, que al reducirlo tienes menos necesidad de endeudamiento y el aumento de la productividad, que también conlleva a reducir el déficit y por tanto endeudarte menos? ¿Por qué no se hace, por ejemplo, hincapié en esos criterios macroeconómicos en vez de la prima de riesgo, que yo creo que a la mayoría de la gente le deja frío, ¿no? Estas son 2 decisiones que hay que tomar ya indefectiblemente a partir del 21 de noviembre. Son los 2 pilares fundamentales. ¿no? Primero, una ley que regule los niveles de endeudamiento de las administraciones públicas y que esté directamente vinculada, y volvemos al caso de los ERE, a la responsabilidad de los gestores de ese dinero público. Hay que exigir responsabilidad. El dinero no es de nadie. Ellos dicen que no es de nadie. Y muchos políticos dicen no es de nadie. Sí, lo dijo una ministra, ¿no? Sí, Carmen. Bueno, yo lo que no entiendo si a un administrador de una sociedad mercantil que hace un uso indebido de fondos, o incluso no doloso, sino sin intención, tiene responsabilidades por supuestos personales económicas y hasta penales, porque un responsable de fondos públicos no las va a tener. Yo creo que una discriminación totalmente. ¿Te lo digo por qué? Totalmente Luis, no, vamos a ver. Sí, no, si ya me lo imagino. Porque hay una especie como de ley no escrita en lo que la gente que sustrae, que desvía, no les vemos en la cárcel. Yo hablo como el pueblo, yo me pongo como José Luis. Soy un ciudadano de a pie. Yo no veo que nadie devuelva el dinero. Yo no veo que nadie vaya esposado y diga, no, es que va a estar 15 años. No, con los ejemplos. Al final todo se diluye. Pero Agustín, a lo mejor estás comentando tú el caso de alguien encausado y culpable de una malversación o de una prevaricación o de un uso indebido de fondos públicos. Pero es que yo iría más allá, con vuestro permiso, es que quien gestiona tan estrepitosamente mal
mal, y a sabiendas seguramente unos no, fondos por públicos de esta negligencia, magnitud, negligencia. igual que un Simple consejero, negligencia, igual que un simple miembro de un negligencia. consejo de administración tiene responsabilidad, tendrán que tener responsabilidad más allá de la responsabilidad política. Por ser tan malo. Hombre, Haciendo algo para lo que tiene Ahí que estar tenemos- preparado, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo muy claro de una sociedad democrática muy avanzada, como es el caso de Islandia. Bueno, en Islandia, bueno, a lo mejor no hace falta que exacto. vayan a la cárcel, pero que sí sufran el escarnio público. Un presidente de Islandia, el expresidente de Islandia, está sentado en el banquillo de los acusados por gestionar mal la crisis. O por lo menos inhabilitación para cualquier Entonó el mea cargo culpa, además, público efectivamente. durante un periodo muy largo de tiempo, porque lo que se ha demostrado es que ese señor ha sido incapaz de gobernar de forma coherente y responsable, y por lo menos la inhabilitación, ya no digo penas de cárcel, pero que por lo menos se le reconozca a ese señor la incapacidad de volver a gestionar intereses públicos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero los que además- finlandeses son muy rubios, y nosotros somos muy morenos. es que además tú Pero- estás viendo, porque estamos hablando, y señalaban ellos además efectivamente en un principio, Luis y Javier, la situación de la crisis global y todo eso. Es que aquí además tenemos la crisis estructural, que citaba también Javier, la crisis estructural propia de España, pero es que además hemos tenido la crisis que nos ha aumentado, la crisis económica que nos ha aumentado por la crisis política, es decir, por no haber querido reconocer la crisis en el momento, haberla diagnosticado equivocadamente y haber puesto las medidas de corrección solamente cuando ya las obligó Bruselas, hace muy poco tiempo, cuando lo obligó Bruselas, y no con la profundidad necesaria. Es decir, estamos pues dejando pasar el tiempo, dejando que el enfermo vaya agonizando cada vez más y que nos lleve a esta situación actual que es realmente extrema, y corrígeme Javier, yo creo que es extrema. Estábamos antes hablando de lo que se ha pagado por el tema de los bonos de la deuda, y se han pagado al 5,2% por el bono por la deuda a un año, pero es que se ha pagado el 6, y pico por la deuda a 10 años, y comentábamos antes fuera de publicidad, Javier y yo comentábamos que es que rondando el 7 prácticamente se enciende el testigo de carne alarma de intervención, ya. de intervención de la bancarrota. Lo que ocurre es que el problema de la intervención en España es grande. Estamos hablando que es un país que tiene un peso específico. La economía española es la suma de la de Irlanda, de la de Portugal y de la de Grecia. Si ya estamos teniendo problemas de acuerdos dentro de la Unión Europea para plantear un rescate en Grecia, imagínate ya teniendo el problema que están teniendo Italia, que está teniendo España. Francia ve las orejas al lobo, tiene una prima de riesgo de 200, que no lo había tenido nunca. Ya lo que queda al final nada más que es Alemania. Pero si hay una cosa muy importante, antes cuando bromeabas y eran muy oportunos, decías, no, es que los irlandeses son muy rubios. Es que a los españoles no se nos entiende en Europa. No se nos entiende porque es que no somos entendibles. ¿Vale? Porque la sociedad es seria, los suecos, los alemanes, el mercado lo capta todo y capta hasta las formas. Y era muy bien lo que estaba diciendo Juan Carlos, ¿no? Decir, bueno, estos señores bajitos y morenos que niegan que haya una crisis, que había datos el otro día de una administración pública, no sé si era el Ministerio de Economía y Hacienda, que se gastaba cerca de 6 o 7 millones de euros en cestas de Navidad, ahora en plena Navidad. Dice, bueno, esos datos están ahí, eso no se entiende en Europa. Y Has puesto el dedo en la llaga. Y Luis decía una cosa muy clara, ¿no? Aparte del tema de la productividad. Señores, la productividad es un elemento esencial. La productividad, porque la productividad, y una cosa que también se está obviando un poco, se está dejando de lado en la campaña electoral, la educación. Desafortunadamente ya en el mundo civilizado no hacen falta brazos que trabajen, porque para eso están las economías más emergentes, que son mano de obra barata, y allí es donde están deslocalizando la empresa. Nosotros podemos aportar valor al mundo y podemos desarrollar creando conocimiento. Conocimiento es apoyando la investigación en las universidades, dotando a nuestros universitarios, haciendo una reforma que es urgentísima de la reforma educativa, porque con estas últimas 3 o 4 generaciones se ha cometido un crimen. Con la capacidad de desarrollo personal de estos chicos que han estado formados en un sistema educativo que les ha vuelto deficiente y le ha vuelto inepto, se ha cometido un crimen contra esas personas. Y todos esos objetos, como bien decía Luis, todos esos elementos son elementos que se palpan desde Europa y desde el resto del mundo. Claro, lo saben. Lo saben. Y lo Mandamos peor esas de todo, señales. lo peor de todo, los que estamos aquí, y muchos televidentes y muchos ciudadanos, los españoles somos conscientes de la valía que tenemos y lo que podemos hacer. Es que ya no hay vista atrás. Qué Hay un apunte que yo quería hacer Qué con didáctico, respecto a Javier, y la qué crisis, interesante. que va en base a lo que tú dices.
Las crisis que tú decías, la crisis estructural, la crisis económica, la crisis política, la crisis de los principios morales, de ética, de honestidad, que esas son claves. En este país hemos seguido aprovechando el chiste de la picaresca del siglo de oro. Parece que como nosotros somos carácter latino, somos así. No, vamos a ver, que eso no tiene que ser con ser unos golfos. Y yo creo que eso es clave también para que... Es verdad, en islandés seguramente la palabra golfo no existe. No, además lo que dice Luis es verdad y yo muchas veces lo defiendo, que esto aparte de que sea una crisis financiera, en nuestro país además es una crisis de valores. Y además tenemos un ejemplo muy claro. Mi generación, la de los años 70, hemos sido una de las generaciones más cualificadas de España, porque nuestros padres desde pequeños, que han sido niños de la posguerra, nos han dicho estudiar, formaros, seguir un camino. Bueno, hay que ver el avance que hay desde el final de la guerra civil hasta los años 80 en nuestro país, que se ha hecho con el mérito y todo el respeto que tiene de una sociedad poco formada, comparado con lo que tenemos actualmente, y que se ha basado en esa cultura, en esos valores. El esfuerzo, la honradez, el trabajo. La honestidad. Sí, además es que yo creo que las economías europeas están basadas sobre todo en el grandísimo valor añadido. Y ese valor añadido únicamente se consigue con cultura, con conocimiento, con esfuerzo, con investigación. Yo creo que está claro que hay dos crisis, la crisis, digamos, global y la crisis propia estructural española. Para mí la crisis interna española tiene dos causas para mí muy claras. Uno, en contra de lo que la gente se pueda pensar, fue la entrada en la Unión Europea, porque para mí nos vendimos, es decir, vendimos todo nuestro tejido productivo, todo nuestro tejido industrial a base de recibir dinero por un tiempo limitado. Ese dinero que nos llevó a las grandes obras de infraestructura y al boom económico que tuvo España, esa ayuda europea prácticamente se ha terminado ya y nos encontramos ahora que ese dinero no viene, que hemos destruido todo el tejido que fue como condición para nuestra entrada en la Unión Europea, y esa destrucción conllevada también además con una política educativa desastrosa, pues nos llevan a donde estamos. Hablamos mucho de la igualdad en materia educativa, pero hoy por hoy las clases dirigentes envían a sus hijos a estudiar fuera, no solamente en colegios privados, sino en universidades privadas. ¿Por qué? Porque son conscientes de que van a ser los líderes del futuro y esos líderes necesitan una preparación que hoy por hoy en España no tienen. No se halla. No se halla. Entonces, el aspecto humano para mí es tan importante como el aspecto estructural y material, ¿no? Y creo que tenemos un déficit enorme en ambos aspectos. Para mí es fundamental. Fíjate, habéis puesto sobre el tapete algo tan importante y tan definitivo como es el futuro de nuestro país. El futuro de España. Ahora tenemos un problema, y es un problema circunstancial, llevado por la globalización, etcétera, etcétera. Pero Javier y tú, Luis, ahora mismo habéis puesto el dedo en la llaga, ¿no? Porque estamos hablando de qué va a ser de España dentro de 15, 20 años, que está aquí al lado, que nuestros hijos van a tener que trabajar en pos de... La relación tan directa que muchas veces que a la educación no le damos la importancia de vida, la relación tan directa que puede tener la educación en un país con la economía. Y para mí es clarísimo, y estamos donde estamos por un déficit de educación, aparte de los problemas globales que podamos tener. Pero que la salida de la crisis hubiera sido más sencilla si la educación y la preparación técnica, científica y cultural de los españoles hoy fuera otra y fuera de una mayor calidad. Evidentemente. Totalmente de acuerdo. Yo quería preguntarte, Javier, y es que la inmediatez con la que hay que tomar ese tipo de medidas, a mí me preocupa que luego hay un protocolo paralelo, y es que el día 20 son las elecciones, pero eso no significa que a las 8 de la tarde el presidente del gobierno sea ya presidente del gobierno. Ahora el proceso hasta de investidura, nos metemos en Navidad, en marzo hay otras elecciones, con lo cual tampoco conviene a lo mejor políticamente tomar determinadas medidas que afecten a... Es decir, no podemos seguir un poco alargando esta agonía. Hombre, hay un proceso legal, ¿no? Y Luis, dentro del derecho constitucional, lo conoce mucho mejor que yo, pero una cosa es lo oficial y otra cosa es lo oficioso. Yo creo que el gobierno actual lo mejor que podía hacer, y ante la situación de inmediatez y de necesidad que tenemos de tomar decisiones, es abrir las puertas de todos sus ministerios para que empiece a desembarcar automáticamente el nuevo gobierno. Es que hay un punto en el que le pilla el tren,
que son los presupuestos del Estado, los presupuestos para 2012, Eso están pillados ya. que son fundamentales. Eso, el tren está pillado ya, porque a esta altura ya debe haber un presupuesto en la calle Pues, y se tienen que dar mucha prisa, decir que... Y hay una, Luis lo conoce muy bien, que hay un argumento jurídico, que es la prorrogación de presupuesto, la prórroga de presupuesto. Y un presupuesto en el 2012, un presupuesto como el de 2011, España no lo puede... Sí, mira, además hay una cosa evidente también, hay que mandar mensajes inmediatos de confianza a los mercados internacionales de la Unión Europea. O sea, el factor aparentemente abstracto de la confianza es un factor también económico importante. Es decir, eso es una de las cosas que estamos pagando con estas sobretasas de las deudas, que desconfían de lo que se ha estado haciendo. Es decir, porque el pasado reciente de España, hasta este mismo momento que estamos hablando, pues evidentemente les hace desconfiar a los inversores internacionales. Por tanto, es evidente que Rajoy, que además ya lo ha dicho, públicamente, Rajoy se va a poner a tomar medidas desde el primer momento. Es que además es lo que ha estado diciendo estos días, es decir, porque tiene que lanzar este mensaje, pero porque además es verdad, y además porque además en las comunidades autónomas, por ejemplo, tipo las que ya ha habido cambio, digo Castilla-La Mancha, digo la comunidad autónoma, por ejemplo, de Madrid, la de Extremadura, todas estas comunidades autónomas se han aplicado ya, sin esperar nada más, se han aplicado ya a hacer los ajustes necesarios, controlar los déficits presupuestarios, es decir, a tomar las medidas de sentido común, razonables, lógicamente, y a impulsar de nuevo las economías propias, ¿no? Y hay que mandar ese mensaje porque es imprescindible, porque efectivamente si no, lo que vamos a ir consiguiendo es que cada vez esta prima de riesgo, que antes hablábamos de qué era y cómo se establece, cada vez irá subiendo más hasta que sea un término alarmante, porque no lo hemos señalado, pero también lo que nos está diciendo al final Standard & Poor's, con esta descalificación que nos hace de la calificación de la deuda andaluza, es lo mismo que tú decías, ¿no, Javier? Corrígeme si me equivoco, que nos va a costar más a los andaluces colocar nuestra deuda, lógicamente. Es lo que va a mirar un inversor. Claro, es decir, porque lo que estamos, por eso es la prima de riesgo, es decir, que es como el inversor considera que hay más riesgo en esa economía, solamente asume esos títulos, asume esa deuda, si se la van a reembolsar con mayor rentabilidad. Si tú no eres capaz de dominar tu presupuesto, de controlar tus gastos conforme al presupuesto que has hecho, o si estás haciendo presupuestos ficticios que son formalmente aceptables, pero tú sabes que son inasumibles porque no se pueden llevar a la práctica, si eso pasara en una empresa privada, ¿quién iba a invertir en el capital de esa empresa? Pues prácticamente nadie. Pues exactamente estamos en lo mismo. Es decir, la Junta de Andalucía está dando muestra de una incapacidad absoluta de control de gasto público, falta de disciplina presupuestaria, falta de aplicación de criterios de eficacia, y eso está dando como resultado una desconfianza en la gestión financiera y económica de la propia Junta de Andalucía. Oye, yo veo que Mariano Rajoy se ha puesto ya en gestor. Fijaos, estos últimos mítines ya, lo de ayer... Ha habido un cambio, sí, ha habido un cambio escénico. Ya su gesto es, hay que hacer una serie de cosas, él ya tiene claro que tal vez tiene que tomar decisiones, o sea que va a ser el elegido el próximo domingo, y por lo tanto, llamábamos estos días de atrás, no sé si exageradamente, estamos en un momento sin querer alarmar a nadie, en una emergencia nacional, desde el punto de vista económico. Javier. Una situación, esa pregunta nada más que se la tienes que hacer, Agustín, a cualquiera de los 5 millones de parados que hay, o de al 1.300.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro. Realmente es un momento de emergencia y grave, y las decisiones tienen que tomarse ya. Primero, en primer lugar, para que a nivel interno se vuelva a recobrar la ilusión, el derecho fundamental de poder llevar a cabo un proyecto vital, que esas familias lo tienen ahora mismo coartado, y fundamentalmente, segundo, como decía Luis Juan Carlos, por transmitir al mercado esa información. Es decir, oiga, que estamos aquí, que sabemos que las decisiones que vamos a tomar son duras, y que todos vamos a tener que contribuir con el sacrificio, pero estamos aquí. Precisamente por eso, Javier, yo también, que soy de los que tú sabes que afirmo constantemente que estamos en una situación de emergencia nacional, mucho más seria de lo que nos podemos imaginar a veces, porque efectivamente... No queremos que nos tachen de alarmistas, pero es cierto, pero es que además lo estaba describiendo Javier, además, y le ha faltado por decir los 370.000 familias andaluzas que están en el umbral de la pobreza. Por ya ponerte una guinda al último dato. Decía, esa situación de emergencia nacional es que hay que acometerla inmediatamente.
inmediatamente. No podemos dejar que esto se nos vaya pasando. Bueno, señores, tengo que daros las gracias, muchísimas gracias. El programa de hoy a mí me ha encantado, me parece que ha sido didáctico, hemos hablado, como siempre, claro y en libertad, pero hoy hemos tocado un punto fundamental, y es cómo nos ven fuera a los españoles. Eso también tenemos nosotros que corregirlo. Depende también de nuestro trabajo y depende también de quien dirija el país. Se aproxima un cambio. Muchísimas gracias, Luis. José Luis, como siempre. Javier, encantado. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos mañana. Agustín. Mañana, además, un día importante. Fijaos, este libro. A ver, ese planito que va a tomar mi amigo Ángel, el realizador, La tela de araña andaluza, hilos de un régimen, ¿vale? Escrito por Pedro de Tena y por Antonio Barreda, colaboradores del programa. Mañana vamos a hablar de este programa, de este libro, y vamos a ir desmenuzándolo. Vamos a tener un programa, pues, monográfico con los dos autores de esta tela de araña andaluza, hilos de un régimen. Hay muchísimas historias. Son historias reales, Además, están documentadas. Se lee muy fácil. Pero muy fácil además, porque habla de situaciones con nombres propios, con apellidos, con documentos, con fotografías, fotogramas, e incluso hay alguna viñeta que otra en la que se habla de andaluces y de una serie de casos y de cosas que han ido ocurriendo en los últimos años en Andalucía. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Mañana vamos a hablar de La tela de araña andaluza, hilos de un régimen. No os perdáis el programa de mañana, porque va a ser muy especial, como todos los que hacemos desde Metropolitan Televisión Andalucía. Andaluces, gracias, buenas noches y hasta mañana.